En el mundo de la filosofía y la política, pocos debates han sido tan intensos y reveladores como el que ocurrió entre Michel Foucault y Noam Chomsky en 1971, titulado La naturaleza humana, justicia versus poder. En esa época, Foucault y Chomsky ya eran filósofos prestigiosos, aplicaban enfoques radicalmente diferentes y sus ideas ya tenían influencia no solo en la filosofía académica, sino en la política y en la cultura en general. Si esa influencia fue positiva, negativa o ambas cosas a la vez, es una de las preguntas que vale la pena explorar en un análisis crítico del debate. Por otro lado, los temas del debate siguen vigentes en la actualidad para reflexionar sobre cuestiones éticas y políticas. En este video vamos a clarificar y discutir las nociones de naturaleza humana, la relación entre justicia y poder y los argumentos utilizados por Chomsky y Foucault acerca de estos temas. Medio siglo nos separa del debate y esa distancia temporal nos permite analizar los eventos posteriores a la luz de sus ideas y sus ideas a la luz de los eventos posteriores. El debate está en inglés y francés y dura un poco más de una hora. En el primer comentario vamos a poner enlaces a la transcripción escrita y al video subtitulado, pero no es necesario que lo vean para entender este video porque vamos a resumir los puntos centrales. El debate tiene dos partes muy diferenciadas. La primera es sobre naturaleza humana y la segunda es sobre el poder y la justicia. Al inicio, el moderador dice que Chomsky y Foucault son como cavadores de túneles que trabajan con herramientas diferentes en laderas opuestas de una misma montaña y que no saben siquiera si están acercándose. Vamos a dar un poco más de información sobre los participantes. Chomsky nació en 1928 en Estados Unidos. Desde 1945 estudió filosofía, lingüística y matemática en la Universidad de Pensilvania. La teoría generativista transformacional de Chomsky plantea que los humanos poseen una capacidad innata que les permite adquirir un lenguaje y producir oraciones correctas, y que existe una gramática universal compartida por todos los seres humanos que subyace a todos los lenguajes. Desde 1961, Chomsky fue profesor del MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Sus ideas recibieron críticas desde otras teorías sobre el lenguaje, pero es innegable que tuvieron un rol importante en el surgimiento de la psicología cognitiva y las ciencias cognitivas desde la década de 1960. En lo político, Chomsky adoptó una posición anarcosindicalista y apoyó diversas movilizaciones populares a favor de los derechos humanos y la justicia social. Participó en el activismo político contra la guerra de Vietnam. Cuestionó los aspectos disfuncionales de la democracia en Estados Unidos, como la influencia excesiva de los grupos de poder en las elecciones y la falta de información adecuada entre los votantes. También criticó la política exterior de Estados Unidos por sus intervenciones militares y su apoyo a organizaciones terroristas y gobiernos dictatoriales en América Latina y Medio Oriente. Michel Foucault nació en 1926 en Francia y murió en 1984 debido al SIDA. Estudió psicología y filosofía en la Escuela Normal Superior de París. En 1961 publicó su tesis de doctorado sobre historia de la locura en la época clásica. Sus obras principales son análisis críticos de la historia de distintas instituciones y discursos, como los asilos y hospitales, las prisiones y las ideas sobre la sexualidad. Su perspectiva crítica busca entender las relaciones entre el conocimiento y el poder en cada institución y época. Foucault sostiene que el conocimiento está moldeado por las relaciones de poder en la sociedad, pero otros autores le cuestionan que no hace un análisis riguroso del conocimiento y que desdibuja sus diferencias con el poder. Varias de sus interpretaciones históricas fueron cuestionadas por otros historiadores. Foucault rechazó las etiquetas que otras personas le asignaron, pero los rasgos de su obra justifican ubicarlo en el postestructuralismo francés. Los postestructuralistas critican la noción de naturaleza humana, es decir, cuestionan que haya ciertos atributos o tendencias que son compartidas por todas las personas. También cuestionan la idea de progreso, entre otras, y estudian las prácticas culturales de cada época y las relaciones de poder que subyacen en los discursos y las instituciones sociales. Luego vamos a argumentar que esta posición es defendible si se plantea en forma moderada, pero es objetable si se plantea en forma radical.
Las ideas de Foucault influyeron en el postestructuralismo norteamericano, por ejemplo, en Judith Butler, quien plantea que el sexo es una construcción social y no tiene en cuenta los estudios científicos sobre el tema. Mencionamos esta influencia en el video Basta de decir izquierda woke. En lo político, Foucault aumentó su compromiso activista después de las movilizaciones de trabajadores y estudiantes franceses en mayo de 1968. Desde ese momento participó en varios reclamos por la liberación de prisioneros políticos y fue uno de los fundadores de un grupo dedicado a investigar y denunciar las condiciones de las prisiones en Francia. En 1979 realizó 2 giras por Irán y escribió artículos para un diario italiano en los cuales dio apoyo al nuevo régimen teocrático iraní que cometió numerosos delitos contra los derechos humanos desde que llegó al poder. Esos textos recién se publicaron en francés en 1994 y varios analistas franceses criticaron que Foucault haya adoptado una actitud favorable al régimen. El moderador del debate entre Foucault y Chomsky plantea a ambos participantes la pregunta de si existe una naturaleza común que nos permita reconocernos como humanos. Chomsky responde explicando su argumento de la pobreza del estímulo. La idea es que los niños logran adquirir un lenguaje muy complejo a partir de una información muy limitada y que puede ser muy diferente a la de otro niño. Una vez que adquieren el lenguaje, los niños lo utilizan con libertad, creatividad y variedad. La expresión pobreza de estímulo refiere al hecho de que la información que reciben los niños es insuficiente para explicar la rapidez con la que aprenden a hablar y entender un lenguaje complejo. Para explicar cómo surge esta capacidad compleja, a pesar de que la información es insuficiente, Chomsky plantea la hipótesis de que los humanos tenemos un esquema innato que nos permite adquirir un lenguaje a partir de una información muy limitada. Chomsky usa el concepto de naturaleza humana para referir al conjunto de esquemas o mecanismos organizadores innatos que guían nuestra conducta. Cuando le toca responder a Foucault, plantea que desconfía de la noción de naturaleza humana porque considera que en la historia de la ciencia la naturaleza humana funcionó como una categoría para clasificar discursos y no como una teoría científica respaldada por la evidencia. Chomsky dice que si pudiéramos especificar la estructura neural que permite al niño aprender un lenguaje, diría que son elementos de la naturaleza humana, pero no cree que la biología de su época tenga los conceptos necesarios para describir las capacidades innatas y es muy probable que las ciencias tengan que ampliar sus campos para enfrentar este desafío. Foucault responde que está de acuerdo. También hay un punto de acuerdo cuando ambos participantes reconocen que la ciencia de la época tiene límites para estudiar el tema. ¿Pero qué significa hablar de naturaleza humana? La noción de naturaleza humana tuvo cambios a lo largo del tiempo. En la época antigua y medieval era una noción esencialista porque planteaba que existe una esencia inmutable que se manifiesta en los rasgos que surgen con independencia de nuestras decisiones y nuestros condicionantes culturales y tienden a desarrollarse hacia una forma predeterminada de manera análoga a la semilla que tiende a convertirse en un árbol. Esta noción tradicional establece una diferencia tajante entre humanos y otras especies porque supone que el rasgo esencial está presente en todos los humanos y es exclusivo de los humanos. Además, esta noción se utilizaba para justificar normas sobre cómo debemos actuar porque se pensaba que la esencia había sido otorgada por Dios y establecía un propósito que los humanos debían respetar. Por ejemplo, se pensaba que si la esencia humana consiste en ser animales sociales racionales, debemos tener una vida social y actuar según la razón. Y si la esencia humana establece jerarquías, debemos aceptar la ubicación social que nos tocó. Un himno religioso del siglo XIX resumía esta idea en la frase: «El hombre rico vive en su mansión y el pobre junto a su puerta. Dios los hizo altos y bajos y determinó su posición». Resumiendo, la noción tradicional planteaba una esencia inmutable, una definición del ser humano basada en rasgos necesarios y suficientes, una separación tajante entre humanos y otros animales y un efecto normativo basado en un propósito establecido por Dios. Desde el siglo XVII, esta noción tradicional fue objeto de críticas. En el ámbito de la metafísica, que es la disciplina que estudia las características más generales de la realidad, se cuestionaron las nociones especulativas de esencia, alma y Dios,
y se propusieron teorías materialistas más vinculadas a la ciencia. Los estudios históricos y transculturales plantearon la importancia de las interacciones entre cultura y biología. La teoría de la evolución llegó a revisar las ideas tradicionales sobre las especies. Si alguien adopta la noción esencialista y piensa que los humanos reales son versiones imperfectas de un humano ideal, le costará entender que los humanos evolucionamos a partir de ancestros que no eran humanos, o que compartimos un ancestro común con los chimpancés, o que podríamos evolucionar en algo diferente a los humanos actuales. Explicamos estos temas en 2 videos: la teoría de la evolución explicada con claridad y el proceso de hominización del Australopithecus al Homo sapiens. La idea de que existe una esencia humana antes de que haya humanos reales carece de sentido a la luz del estudio de la evolución y de otros fenómenos graduales. La filosofía vinculada a la ciencia reformuló la noción de esencia mediante la idea de clase natural, que refiere a conjuntos de entidades que comparten propiedades. Por ejemplo, los elementos químicos se organizan en clases naturales en función de sus propiedades y su estructura atómica. Las propiedades superficiales del oro, como su color amarillo, se explican por su estructura atómica, las propiedades de la luz y las propiedades del sistema visual humano. Pero en las especies la situación es más compleja que en los elementos químicos, porque una especie es un linaje de poblaciones sucesivas cuyos rasgos pueden cambiar en el tiempo. Dado que los rasgos de la especie pueden cambiar en el tiempo, las especies no se definen por supuestas esencias inmutables, sino por las relaciones entre ancestros y descendientes. Estas objeciones llevaron a reformular la noción de naturaleza humana para referir a rasgos estadísticamente normales que se explican por mecanismos compartidos. La identificación de rasgos típicos puede limitarse a los humanos actuales o puede incluir periodos más amplios, por ejemplo, desde las civilizaciones sedentarias hace 10.000 años, desde la aparición de la tecnología y la cultura simbólica hace 70.000 años, o desde la aparición del Homo sapiens hace 200.000 años. Richard Boyd propone entender la naturaleza humana como una agrupación de propiedades que tienden a darse juntas debido a mecanismos evolutivos y genéticos, pero que pueden variar de un individuo a otro debido a que los mismos mecanismos evolutivos y genéticos que causan que ciertas propiedades tiendan a darse juntas en forma habitual también permiten que surjan excepciones en forma ocasional. Por ejemplo, la mayoría de los humanos nacen con 5 dedos en manos y pies, pero algunos nacen con una cantidad mayor debido a variaciones genéticas o anomalías en la gestación. Los rasgos estadísticamente normales son el resultado de redes de genes reguladores que tienden a ser estables en el tiempo. El estudio de la relación entre redes de genes reguladores y rasgos estadísticamente normales podría clarificar muchas preguntas sobre la naturaleza humana, pero es un área que está recién en sus inicios. Esta noción de la naturaleza humana permite decir que la especie es una clase natural y que ciertos mecanismos causan la agrupación de propiedades, pero a la vez, esta noción abandona la idea predarwiniana de que las especies tienen una esencia fija y acepta que los rasgos actuales de la especie humana son producto de la historia de la especie, tuvieron un inicio gradual y pueden cambiar en el futuro. Ya no se aceptan los criterios de la noción tradicional, no hay esencias fijas y los rasgos típicos no tienen efectos normativos directos. La crítica que hace Foucault a la naturaleza humana no se basa en la evolución, sino en el historicismo. Como dijimos, los estudios históricos y transculturales plantearon la importancia de las interacciones entre cultura y biología, pero eso no implica el abandono de la noción de naturaleza humana entendida en forma no esencialista. Es cierto que la reflexión ética y política no puede justificarse con el esencialismo tradicional, pero eso no implica que la biología no tenga un rol en la discusión ética y política, al menos a través de 2 proyectos teóricos. Un primer proyecto es la explicación evolucionista de tendencias protomorales, es decir, tendencias innatas que aparecen desde temprana edad y sirven como cimientos para el desarrollo de la moralidad, como la capacidad de mostrar empatía y altruismo. Abordamos este tema en el video de Franz Ebal, ¿tienen moralidad los animales no humanos? Y también en ¿qué es el respeto? ¿Cómo cultivarlo? Un segundo proyecto es la justificación o cuestionamiento de normas morales y legales o construidas históricamente en función de características de nuestra especie, que es lo que plantea Chomsky
en su debate con Foucault. Las normas morales y legales son una creación humana que evolucionó a lo largo de la historia, pero los valores humanos tienden a ser estables porque compartimos tendencias biológicas. Estos dos proyectos son en principio viables y no requieren que los rasgos sean considerados esenciales. Es decir, no es necesario postular una esencia humana para fundamentar normas morales y legales. En cambio, el esencialismo tradicional está en conflicto con la evidencia científica, como explicamos previamente. En síntesis, es defendible argumentar contra el esencialismo tradicional, pero es objetable descartar toda referencia a la biología en los debates éticos y políticos. El resto de la primera parte del debate busca clarificar las diferencias y semejanzas entre sus proyectos. Chomsky dice que no se interesa en la historia como historiador, sino para aprovechar los aportes de otras épocas en el estudio de problemas actuales. Señala que Descartes buscó explicar ciertos fenómenos postulando una mente que es creativa dentro de ciertas reglas, pero no logró tener el éxito que tuvo Newton en la física y que su propia investigación sobre el lenguaje busca continuar ese proyecto cartesiano formulando una teoría de la mente con mayor rigor matemático. Foucault dice que Chomsky y él se enfrentan a problemas diferentes. Dice que la obra de Chomsky se enfrenta al conductismo lingüístico, un enfoque que se focaliza en estímulos y respuestas, y desestima la capacidad creativa del sujeto hablante. Por otro lado, Foucault dice que su propia obra se enfrenta a los historiadores que exaltan la creatividad del científico individual y no tienen en cuenta las normas colectivas que moldean su trabajo. Esta diferencia de oponentes explicaría por qué Chomsky enfatiza la creatividad del sujeto más que los condicionantes ambientales en el uso del lenguaje, y Foucault enfatiza los condicionantes sociales más que la creatividad del sujeto en la producción del conocimiento. Chomsky intenta conciliar su enfoque con el de Foucault, argumentando que la creatividad científica depende tanto de la mente individual, que es lo que él investiga, como de la situación social, que es lo que Foucault investiga. Y de este modo, sus enfoques podrían considerarse como complementarios. Foucault critica la noción de progreso en ciencia y considera que hay transformaciones en vez de progreso. Chomsky coincide en que el progreso científico no es simplemente una acumulación de conocimientos y teorías, sino que sigue un patrón irregular con estancamientos y cambios de paradigma, y reconoce que hay aspectos que están más allá del alcance de la ciencia. Por ejemplo, la ciencia de su época no tenía recursos para estudiar la estructura neural que permite a un niño aprender un lenguaje. Abordamos el tema del progreso en el video ¿Es un mito el progreso? ¿Refutan a Pinker? Allí planteamos que tiene sentido hablar de progreso en el ámbito social, científico y tecnológico, y no es correcto decir que el progreso es solo un mito. Pero a la vez hay que reconocer que existen retrocesos, estancamientos y riesgos, y que no todos los cambios nos llevan a una situación mejor. Por eso conviene evitar tanto el exceso de optimismo, que fomenta actitudes conformistas hacia los problemas actuales, como el exceso de pesimismo, que desestima los avances valiosos y glorifica las épocas pasadas. En el inicio de la segunda parte, el moderador le pregunta a Foucault por qué se interesa por la política. Foucault le responde que en lugar de preguntarnos por qué estamos interesados en la política, deberíamos preguntar por qué alguien no lo está, ya que la política establece las reglas que rigen nuestra convivencia en sociedad. Chomsky vincula el tema de la política con el tema de la primera parte, que era el de la naturaleza humana. Dice que la creatividad y la libertad en el trabajo son componentes fundamentales de la naturaleza humana y que su objetivo político es promover la realización de las personas en estos aspectos y reducir las barreras que impiden esa realización en las diferentes formas de sociedad, ya sea en los países capitalistas, socialistas, comunistas y sistemas mixtos. Su ideal es un sistema de asociaciones libres, descentralizado y federado, que no trate a las personas como meros instrumentos de producción y que les permita satisfacer sus necesidades de creatividad y libertad.
Foucault sostiene que no vivimos en una democracia, sino en una dictadura de clase, donde el pueblo está dividido en clases jerárquicas y el poder de clase se impone a través de la violencia, incluso cuando esa violencia se incluye en las instituciones y la Constitución. Considera que debemos mostrar las relaciones ocultas del poder político, que no se ejerce solo a través de las instituciones estatales, sino también de otras instituciones que se presentan como independientes, como la familia, la universidad, las escuelas, la psiquiatría y la medicina. Aquí conviene aclarar que Foucault usaba una noción de poder más amplia que otras nociones, pero eso no implica que rechazara por completo las nociones tradicionales. En lugar de entender al poder como algo que posee un individuo que ocupa un cargo gubernamental y que se ejerce solo de arriba hacia abajo, desde las autoridades hacia los ciudadanos, Foucault lo entiende como una red de relaciones y prácticas que pueden ser sutiles y difíciles de detectar y que operan en todos los niveles de la sociedad, desde las instituciones gubernamentales hasta las interacciones cotidianas y las instituciones que se presentan como independientes del gobierno, como familias, escuelas, asilos y hospitales. Considera que el poder no es solo represivo, sino también productivo. No solo busca restringir o controlar el comportamiento de las personas, sino que también produce discursos, conocimientos y prácticas que moldean nuestras identidades y formas de pensar. Advierte que si no se cuestionan esas formas de poder de clase, siguen existiendo incluso después de un aparente proceso revolucionario. Estas relaciones de poder se pueden resistir, desafiar y reconfigurar a través de prácticas de resistencia y luchas sociales. En este debate con Chomsky, Foucault habla de lucha del proletariado para tomar el poder institucional, que se puede vincular con la noción tradicional de poder. Esto se puede explicar planteando que Foucault no rechazaba la noción tradicional, sino que planteaba que existen otras formas de poder además de esa. Chomsky coincide en que no vivimos en una democracia y propone dos tareas complementarias: la de imaginar un ideal de sociedad más justa y la de comprender y combatir la opresión en nuestra sociedad, incluyendo las instituciones que mencionó Foucault y agregando las instituciones económicas y financieras. Considera que es importante teorizar sobre la estructura ideal hacia donde nos dirigimos y relacionar esa teorización con las características de la naturaleza humana vinculadas a la necesidad de creatividad y libertad. En este punto comienza el debate. Foucault le pregunta a Chomsky si no es peligroso hablar de la naturaleza humana porque se define en función de nuestra cultura y podemos equivocarnos. Menciona como ejemplo a la Unión Soviética, que buscó liberar la naturaleza humana, pero al hacerlo adoptó como utopía el modelo de la burguesía del siglo XIX. Chomsky le responde que en la política estamos obligados a actuar ante problemas muy graves y cualquier cosa que hagamos se basa en una comprensión muy parcial. Menciona como ejemplo los actos de desobediencia civil contra la guerra de Vietnam. Dice que si las movilizaciones contra la guerra de Vietnam llegaran a causar un aumento del autoritarismo en los Estados Unidos, eso sería un efecto perjudicial para todos. Pero si no se hicieran esas movilizaciones, el poder de Estados Unidos podría destruir a Vietnam. A pesar de la incertidumbre, los activistas deben elegir una acción. Dice que necesitamos alguna noción de naturaleza humana que nos sirva de guía y que se base en el conocimiento actual, aunque esa noción sea corregible en el futuro. Chomsky define la desobediencia civil como el acto en el cual el ciudadano desafía una ley estatal que el propio ciudadano considera ilegítima. Foucault le pregunta a Chomsky si cuando realiza un acto de desobediencia civil, que es ilegal según el Estado, pero legítimo según su propia perspectiva, lo justifica apelando a la justicia o a la necesidad de la lucha de clases. Chomsky le responde que cuando realiza esos actos considera que su acto es legal porque se opone a un acto criminal del Estado y porque hay leyes nacionales y partes del derecho internacional que autorizan o incluso exigen que el ciudadano se oponga al Estado que adopta un rol criminal, aun si el propio Estado lo prohíbe. Argumenta que cuando el sistema legal no representa una justicia mejor, sino una opresión de clase, debemos luchar contra esa opresión. Foucault le dice que la justicia ideal está subordinada a la lucha social y no lo inverso, es decir, que la lucha social no se lleva a cabo porque sea justa, sería una cuestión de poder. Dice que el proletariado no lucha porque crea que la guerra es justa, no busca una mayor justicia, lo que busca es tomar el poder y expulsar a la clase dominante. Je vous dirais, le prolétariat ne fait pas la guerre à la classe dirigeante parce qu'il considère que cette guerre est juste,
Le prolétariat fait la guerre à la classe dirigeante parce qu'il veut, pour la première fois dans l'histoire, prendre le pouvoir. Et c'est parce qu'il veut prendre le pouvoir qu'il considère que sa guerre est juste. On fait la guerre pour gagner et pas parce qu'elle est juste. Dice que la idea de que la guerra es justa está subordinada al deseo de tomar el poder y que la guerra se hace para ganar y no porque sea justa. Chomsky dice que no está de acuerdo y que él no lucharía si pensara que su lucha no es justa o si pensara que la lucha del proletariado va a conducir a un estado terrorista. Considera que la justificación de la lucha es siempre en términos de justicia porque se busca una sociedad más justa. Foucault dice que es muy posible que el proletariado ejerza un poder violento y dictatorial sobre las clases derrotadas y que no ve objeciones a eso. Quand le prolétariat prendra le pouvoir, il se peut bien que le prolétariat exerce à l'égard des classes dont il vient de triompher, il exerce un pouvoir violent, dictatorial et même sanglant. Je ne vois pas quelle objection on peut faire à cela. Sostiene que para que el proletariado pueda tomar el poder, posiblemente deba haber enfrentamientos violentos. Menciona a Nietzsche y dice que la idea de justicia se inventó y se usa como un instrumento de poder o como un arma contra ese poder y que en una sociedad sin clases no cree que se siga usando esa noción de justicia. La notion même de justice fonctionne à l'intérieur de la société de classe comme revendication du côté de la classe opprimée et comme justification du côté de la classe oppressive. I don't agree with that. Et dans une société sans classe, je ne suis pas sûr qu'on ait encore à utiliser cette notion de justice. Yo no apoyo la idea marxista de dictadura del proletariado que Foucault apoya en este debate, pero me parece importante contextualizarla históricamente. Este debate fue en 1971, hace más de 50 años, cuando todavía en amplios sectores de la izquierda no habían sido revisados y sometidos a crítica conceptos como el de dictadura del proletariado, entre otros, aunque Chomsky sí tenía una visión crítica de esta idea. Foucault señala que los conceptos de naturaleza humana y de justicia se forman en nuestra civilización y en nuestro sistema de clases y que por eso no podemos usarlos para justificar una lucha que debe echar abajo los fundamentos de nuestra sociedad. Chomsky dice que no está de acuerdo con la teoría de la dictadura del proletariado, que intenta justificar el poder violento del proletariado como un paso previo necesario para llegar a una sociedad más justa. Aclara que no se opone a la violencia en todas las situaciones porque hay que evaluar justicias relativas, pero considera que la violencia solo se justifica para lograr una mayor justicia y debe evaluarse con mucha seriedad y escepticismo. Considera que el sistema jurídico no es un mero instrumento del poder, sino que hay un concepto de justicia que se basa en las características de la naturaleza humana y que los sistemas jurídicos actuales no son meros sistemas de opresión de clase, sino que incluyen elementos de protección de valores humanos fundamentales como la justicia y la solidaridad. Su objetivo político es que la sociedad futura mejore con la profundización de la justicia y de la cooperación social. Plantea que no sería razonable tomar partido en una guerra entre naciones sin preguntarse por la justicia y señala que esa fue la situación de los soldados en la Primera Guerra Mundial. La afirmación de que el sistema jurídico actual no es más que un instrumento de opresión de clases y que una futura sociedad sin clases no requerirá de un sistema jurídico fue postulada por Marx y por diversos autores de izquierda, y las discutimos en el video ¿Qué son los derechos humanos? ¿Tiene razón la izquierda al cuestionarlos? En este intercambio se ven claramente los problemas del escepticismo radical de Foucault. Plantear que no se puede aplicar ninguna noción de justicia solo porque la noción se formó en nuestra civilización y en nuestro sistema de clases es una postura demasiado radical porque impide el uso de cualquier tipo de noción formada en nuestra civilización y se basa en un argumento demasiado débil, porque el origen de una noción no implica su invalidez o falsedad. En cambio, Chomsky plantea una posición más moderada y razonable, porque reconoce que nuestro conocimiento es provisorio y parcial y que podemos estar equivocados, pero no plantea que debamos rechazar
todas las nociones disponibles formadas en nuestra civilización. Podemos relacionar sus posiciones con la distinción que plantea Bunge entre un escepticismo metodológico moderado, que se opone a la aceptación ingenua de lo primero que percibimos o pensamos, y un escepticismo radical que niega la posibilidad de todo conocimiento. Mientras que el escepticismo metodológico nos motiva a investigar, el escepticismo radical bloquea la investigación, y por eso es tan criticable como el dogmatismo. El escéptico metodológico no descree de todo por igual, sino en función del grado de contrastación de cada hipótesis que puede modificarse con nuevos estudios. Por ejemplo, el electricista pone a prueba su instalación, el farmacólogo estudia los efectos beneficiosos y perjudiciales de una nueva droga y el científico diseña experimentos para poner a prueba sus hipótesis. El planteo de Foucault descree de toda noción de naturaleza humana y justicia en vez de evaluar el grado de contrastación de cada hipótesis. Por eso su actitud se ubica en el escepticismo radical. Adoptar un escepticismo radical de todas las nociones que podrían justificar o cuestionar las distintas agendas políticas impide el desarrollo de debates racionales sobre temas políticos. Estas posiciones de Foucault no son críticas moderadas y razonables al esencialismo de la naturaleza humana o a las nociones ingenuas de progreso, sino ejemplos que justifican considerar a Foucault como promotor de las ideas más objetables de la contrailustración y el relativismo postmoderno, que analizamos con más detalle en los videos ¿Qué es el progresismo? Radiografía filosófica, el progresismo woke destruye a la ciencia y basta de decir izquierda woke. Esto es todo por hoy. Agradecemos a quienes hayan llegado hasta aquí por acompañarnos y agradecemos muy especialmente a nuestros patrocinadores, a nuestros micromecenas que hacen posible la continuidad de este canal.